lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. ¿Qué tal? Hemos regresado ya para nuestro segmento de entrevistas aquí en Sin Peros ni Rodeos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante peculiar porque no todas las personas entienden. Es sobre los estándares que la sociedad quiere imponerle a nuestra familia, cuando en realidad cada familia se acopla a las necesidades que se presentan, ¿no? Vamos a tener aquí, o ya la tenemos aquí, a la doctora Silvia Aguirre, quien nos va a conversar desde varios puntos de vista su vida familiar y también en el ámbito psicológico, cómo perjudica o cómo beneficia estos estándares que nos quieren imponer. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo estás, Elsie? Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para hablar sin peros ni rodeos. Sin peros ni rodeos, tal cual. Doctora, estos estándares que quieren imponer, por ejemplo, del que vamos a hablar de acuerdo a su situación, es que es el hombre el que tiene que salir a trabajar y es la mujer la que se tiene que quedar en la casa y que tiene que cuidar a los niños, que tiene que encargarse de todo de la casa, y más aún si le toca trabajar a ella también, pero igual esas responsabilidades son de ella. Pero, ¿por qué? Cuando en realidad en otras familias funciona otra dinámica y realmente se puede vivir bien. Bueno, hay que tener en cuenta que la sociedad en general, las estructuras sociales, la educación, la religión, ya nos dictan, ¿no?, cómo deben de ser esos estándares y le va asignando un rol a cada uno de los integrantes de esas dinámicas. Entonces, cuando uno, en el caso que tú planteabas, cuando uno establece una familia o establece una relación, viene con esa carga, viene con esos paradigmas, con esos estándares que se le manda a cumplir, que la cultura, la sociedad le manda a cumplir. Y hay un rompimiento justamente cuando la vida te presenta situaciones en las cuales te toca cumplir otro tipo de roles. Y ahí es pues cuando pueden desajustarse o pueden resquebrajarse las relaciones que tú tienes previamente establecidas, ¿no? Pero vamos a que ya hay una carga con la que uno establece cualquier tipo de relación. En el ámbito educativo, un profesor hacia un estudiante, una madre hacia un hijo, normalmente se establecen relaciones de poder. Y en la familia es muy dado el tema de que, como tú decías, el esposo o el hombre es el llamado a cumplir ese rol de proveedor, por lo tanto se asume que hay una relación de poder y hay una demanda que él puede hacer porque va con el dinero a la casa. Algo jerárquico. Correcto, correcto. Las relaciones de poder a la final son temas de jerarquía y de ego también, ¿no? Yo tengo que demostrar que porque hago tal cosa, tengo poder sobre ti. Cuando se presentan, como te decía, otro tipo de situaciones que te obligan a replantearte estos paradigmas o estos estándares, ahí es cuando te puede ir bien como no te puede ir tan bien, ¿no? Por ejemplo, en su situación, doctora, usted tuvo que replantear los roles en casa debido a circunstancias que se presentaron. Cuéntenos un poco porque el fin de este programa es dejar un mensaje positivo que ayude a quienes a la final están pasando diferentes situaciones. En este caso, esta de los estándares impuestos por parte de la sociedad a la familia. Bueno, en mi caso particular, digamos que nosotros dentro de mi familia hemos tenido dos etapas, ¿no? La primera etapa que cuando recién iniciamos nosotros como matrimonio, los dos trabajábamos, siempre tuvimos roles distintos a la familia tradicional. Yo te comentaba en alguna ocasión que a mí la cocina no se me da. Hay ciertas cosas del hogar que realmente no soy buena por más que lo intento. Entonces, digamos que ya las tareas dentro de la casa estaban repartidas de diferentes formas, no tradicionales. Pero bueno, hay un momento que yo creo que nos marcó a todos, que fue la pandemia, y ese momento pues a nosotros nos significó que en este caso mi esposo deje de trabajar. Inicialmente él seguía teniendo, digamos, actividades particulares, mis hijos se quedaban con mis papás, que siempre
nos han ayudado, pero ya llega un momento en que ya tienes que hacerte esta pregunta por las exigencias propias de mis hijos ya creciendo, ellos ya queriendo tener su espacio dentro de la casa, porque llegaban donde mis papás, mi esposo o yo los íbamos a ver allá. Entonces llega un momento en que la situación familiar te obliga a hacerte esa pregunta. Y ahora, ¿quién se queda con ellos? ¿No? Claro. Entonces, en este caso, pues tomamos la decisión de que sea mi esposo por las circunstancias particulares que estaba viviendo en ese momento. Y la verdad es que fue, creo que, una buena decisión porque nos cambió mucho también en el espacio y en la tranquilidad que ya mis hijos tenían de llegar a la casa, de que los recibiera su papá, y te va cambiando toda la dinámica, ¿no? Claro, porque si hubiera sido a la final en ese momento, y que estoy segura que se le haya presentado oportunidades laborales, pero ahí empiezan el suma y el resta, y si es ventajoso contratar a alguien o no, que al final de cuentas llegan los hijos y los recibe un extraño. Correcto. Y sí nos ocurrió, o sea, durante todo este tiempo han surgido algunas propuestas que mi esposo ha tenido, pero como tú dices, ya cuando haces un presupuesto, cuando ya tienes otras razones por las cuales es más difícil, uno diría de pronto, no, estando en la otra situación, no, cualquier trabajo que salga, yo lo acepto y vemos quién nos ayuda. Pero la verdad es que ya en el camino tú vas valorando otro tipo de cosas, Y a la ¿no? ayuda también tienes que pagar. Y exactamente. Entonces ya cuando, como tú decías, ya cuando sumas y restas, realmente pierdes más de lo que ganas. Obviamente, pues esto es una decisión consensuada, ¿no? En el momento que mi esposo decida tener otro rol o que yo decida tener otro rol, nos tocará volver a replantear esta dinámica familiar. Pero a lo que creo que el mensaje es que es posible, ¿ya? Que es posible mientras tú tengas la comunicación con esta persona totalmente abierta para escoger, porque más allá de que la situación nos haya llevado a ese nuevo escenario, es la posibilidad de escoger, ¿no? Y de cada cierto tiempo decirnos, estamos contentos con el rol que estamos O sea, haciendo, evaluar la situación. evaluar la situación, queremos más, estamos felices con esto, cómo están participando los niños también en esta dinámica, porque no es un trabajo solo de papá y de mamá. En nuestro caso, pues bueno, nuestros hijos tienen también un rol dentro de toda esta dinámica y cada uno tiene las actividades asignadas como un equipo. Al final, somos un equipo que cada uno tiene una participación dentro del mismo. Ellos deben tener sus compañeros, y la mayoría, porque es lo que se establece, la mayoría de sus compañeros en que en los hogares de ellos el rol es el típico. Papá sale, mamá se queda en casa. ¿Qué cuentan ellos de lo que les dicen al final cuando comparten? No, el que se queda en casa en mi hogar es mi papá y él es el que nos recibe y él es el que nos cocina. Bueno, cuando ya realmente tú te enteras o haces partícipe a otras personas de tu situación, también conoces que hay muchas otras realidades, ¿no? Familias niños que realmente pasan solo con sus abuelos todo el día porque los dos papás salen. Es muy chistoso, ¿no? Porque mis hijos siempre cuentan, mi papá nos molesta de tal forma, mi papá nos cocinó ayer tal cosa, y eso sí genera comentarios de parte de los compañeros de qué Exacto. increíble, tú llegas y está tu papá, puedes comprar, ay, en la tarde armamos un Lego con mi papá. O sea, hace poco, por ejemplo, mi hijo pequeño tuvo una feria de emprendimiento y él escogió algo de cocinar. Entonces, ahí yo lo molestaba a mi esposo, ¿no? Y le decía, mira, ya él va a seguir tus pasos, porque no va a seguir los míos, va a seguir tus pasos porque él ya quiere que mi esposo le enseñe. Mi hijo tiene 9 años, ya, pero quiero que sepa aprender a hacer un huevo frito, ya. Claro. Entonces, se le van despertando estas necesidades de conocer más cosas, de hacer más cosas, que de pronto con otros roles no se le despertarían, porque no es algo que ve, ¿no? Y si tú te das cuenta, estás criando hijos, sobre todo hijos, que no va a ser machista.
porque correcto. está teniendo un papá que colabora en casa, que es tu complemento, Ujú. más no que es una carga. Correcto, correcto. O sea, yo creo que primero lo decía en un programa que escuchaba con la psicoterapeuta de que tienes que estar seguro de escoger a la persona con la que vas a estar, ¿no? Increíble ese programa Muy también. lindo el programa y la verdad es que de ahí tú sacas muchas enseñanzas. Primero que tú decías en algún momento al principio uno piensa que todo es color de rosa y piensa que ha escogido bien. Bueno, pues estas situaciones que te tocan vivir, en mi caso, este cambio de roles te hace de alguna manera confirmar que escogiste bien, que yo escogí bien y bueno, pues espero que mi esposo también diga yo escogí bien, ¿no? Claro, estoy Porque, segura que sí. porque funciona, ¿no? Entonces te vas replanteando y yo creo que eso parte de una relación de igual a igual. No hay alguien por encima de la otra persona. Y eso sí te cambia todas las miradas que tú puedas tener sobre las diferentes situaciones que te toque vivir, no solamente esta, sino cualquier otra. Señalamientos tal vez porque siempre hay gente que critica, ¿no? Ay, no, Silvia, ¿cómo vas a ser tú la responsable de los ingresos? Deberías tener a la final los dos y pagar a alguien que se encargue de los niños. Siempre sale alguien que lo sabe todo y que quiere poner su juicio de valor sobre circunstancias ajenas. ¿Te Sí. ha pasado? Bueno, yo la verdad es que en este camino que he recorrido me he dado cuenta que yo soy una persona muy bendecida, que estoy rodeada de personas que realmente me suman. Yo te decía en algún momento, uno en las diferentes situaciones se da cuenta quién sí y quién no dentro del camino que tú Y recorres. para poder depurar Y también. correcto, correcto. Y si bien no he tenido señalamientos directos, más bien me ha tocado es en conversaciones, en justamente hablando de estas dinámicas familiares, poder contar mi situación, ¿no? Más allá de quién pone más dinero, quién pone menos, volvemos, ¿no? Eso es dado por una situación de poder. Ujú. Mientras tú cumplas el presupuesto, mientras todos sepan que aportan de una manera, no es necesario valorar quién pone más o quién pone menos, porque lo Es que un de pronto equipo. yo, exacto, y lo que es tú lo dices, en un equipo, en una cancha de fútbol, tienes un futbolista que gana $5,000 y tienes uno que gana $50,000 y el que mete el gol es el que gana $5,000. O sea, no importa ya en la relación, en el día a día, eso pasa a un segundo plano. Como te decía, para mí es un tema de verte de igual a igual y el resto, tus cargos, tus títulos, lo que ganes, son temas circunstanciales que en cualquier momento puede variar. Vamos a hacer en este momento una pausa. Estamos conversando con la doctora Silvia Aguirre sobre aquellos estándares que la sociedad le impone a la familia. Ya volvemos. Y regresamos aquí en Sin Peros ni Rodeos. Estamos hablando de los estándares que la sociedad le impone a la familia y conversando con la doctora Silvia Aguirre. Ella nos está contando su experiencia porque debido a circunstancias que se presentaron en determinado momento, los roles en su casa cambiaron. Y su esposo, que ya nos está diciendo que tiene muchísimas habilidades en la cocina, es uno de los que se encarga de estar en casa con sus niños porque ella tiene un trabajo que le demanda estar fuera de casa, Correcto. ¿verdad? Cuéntame cuánto tiempo ya llevan así y qué has rescatado tú, aparte del tema de que hablábamos en el bloque anterior, de que tus hijos tengan a uno de ustedes en casa. Bueno, nosotros estamos así, como te decía, en temas de pandemia cambió un poco la dinámica. Hace 2 años realmente, bueno, ya con este sería el tercero, que digamos ya estamos solo los cuatro. Hasta hace poco también dentro de esta dinámica familiar lo teníamos a mi suegro. Entonces, ahora yo te diría, yo te decía al principio que estábamos en 2 etapas o que habíamos pasado 2 etapas. Bueno, ahora estamos en una tercera, que es este día a día ya sin mi suegro, porque mi suegro interactuaba con nosotros prácticamente todo el día, tenía un rol también dentro de esta dinámica familiar. Entonces ahora estamos en esta nueva etapa
en la cual yo rescato, Elsie, primero la comunicación, ¿no? La comunicación entre todos, no perder estos espacios de familia y aparte de no perder estos espacios de familia, no perder los espacios de pareja también. Exacto. Porque el día a día a uno lo puede volver loco en como robot, ir haciendo las tareas, que los niños, que la cocina, que la limpieza de la casa, y te olvidas de que son dos personas que se aman, que están juntas y que como pareja también necesitan su espacio y conversar de temas que a veces los niños no tienen que estar, Y que ¿no? te agobia. Y que te agobian, sí. Entonces, eso es lo que yo rescato de qué es lo que nos ha tocado durante todo este tiempo, que considero que nos ha fortalecido como matrimonio. Bueno, nosotros recién cumplimos 16 años juntos en matrimonio y la verdad es que la comunicación, yo lo empato mucho, tú decías el tema de la psicología, yo lo empato con la comunicación, porque siempre tienes que estar en esa, tú decías un término muy importante, la evaluación. Siempre tienes que estar constantemente evaluando y que tampoco se distorsionen los roles también, roles, así es. ni que se distorsionen las miradas, porque si bien también mis hijos ven otros aspectos dentro de su familia, tú tienes que ir viendo cómo se van formando esos criterios, ¿no? Y el respeto siempre a sus padres. Y el respeto, exacto. Entonces, nosotros, por ejemplo, somos una familia que usa mucho la broma, ¿no? Nosotros nos pasamos bromeando, sobre todo ellos tres. Ellos tres tienen una dinámica muy complicidad, correcto. Sí. Es una complicidad que a veces yo llego en la noche y trato como de meterme en esa dinámica. Por favor. Yo no soy mucho de molestar y hacer bromas, son más ellos, ¿no? Entonces yo más bien soy como un ente de control, voy controlando qué se dicen en las bromas, que no hayan de pronto, se escapen ahí criterios que se pudieran estar formando que no son correctos. Y así es como vamos funcionando, ¿no? Esto, en algún momento te comentaba que para mí Úrsula Strenge dio una frase clave para muchas personas que es un día a la vez. Y esto se convierte en un día a la vez, ir viendo cómo va funcionando esta dinámica, cómo te vas complementando con la otra persona y que yo te podría decir, o sea, yo así mi esposo pase todo el día en la casa, yo tengo 1000 cosas de las cuales establecer como fortalezas de él. Ellos son, los tres son mi cable a tierra, o sea, hay muchas situaciones por las cuales yo admiro y agradezco lo que estamos viviendo, porque como te decía, tenemos nuestra dinámica, cenamos juntos todos, los viernes salimos los 4, nunca programamos nada los viernes independientes porque salimos los 4, entonces son ciertas actividades que realizamos que de pronto en otras circunstancias o con otros roles no los podríamos hacer. Ya, y ahora tú en este tema de término de evaluación, cuando tú le preguntas a tus hijos, porque me dices que ellos son muy partícipes de la función de tu familia, ¿qué te dicen ellos? Ellos están contentos, o sea, ellos no se ven, por ejemplo, no se ven volviendo a una rutina en que tengan que ir a otra casa. A la casa de los abuelos. A la casa de los abuelitos. Ellos ya más bien incluso valoran mucho más el tiempo con los abuelitos. Ya los fines de semana dicen, tenemos que ir donde nuestros abuelitos, tenemos que irlos a visitar. Ya es otra, también cambia esa dinámica, también cambia esa relación. Entonces ellos ya no están dispuestos a perder su espacio, a perder su interacción con su papá. No es negociable. Creo que no va a ser negociable. Y creería que tampoco estarían muy contentos en que yo esté en la casa, así que... Es que si me dices que no te llevas con los roles de hogar como tal, yo creo que son muy sabios al decidir que el papá siga ahí. Sí, sin embargo,
sí hay temas, o sea, dentro de los roles que tenemos, pues yo me encargo de los temas escolares, por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, siempre cuando ellos llegan, le cuentan, cuando almuerzan juntos, le cuentan a mi esposo, nos pasó esto, nos pasó lo de acá, pero siempre se reservan algo para que cuando yo llegue, poder contarme a mí, o cuando quieren otra opinión, porque como te decía, con mi esposo es más a la broma, a pasar bien, digamos que los temas profundos Con mamá. ya los tocan conmigo, ¿no? Y ahí sí ya intervenimos los dos, pero ya nos ponemos en un plan un poco más Un poco serio, más ¿no? serio, Un ya poco más serio. dejando a un lado un poco las bromas. Correcto, correcto. Ya, tú me decías que tu esposo desde el inicio, ustedes dijeron, bueno, yo no sé hacer nada en la casa, Yo él lavo los platos muy bien. en cambio él venía ya desde soltero aprendiendo, o sea, sí, sí cocinaba, hablando de Sí. este rol. Ujú. ¿Cuál es el plato favorito de tu esposo y que tus hijos no estarían dispuestos a que mamá se quede en la casa porque a ella no le va a salir nunca tal plato que mi papá sí lo hace rico? Bueno, a mí no me va a salir nunca bien un plato realmente, Ninguno. ninguno. Pero mi esposo cocina mucho pastas. Ya, la familia de él es de ascendencia italiana, entonces, bueno, pues él por diferentes circunstancias también de la vida le tocó aprender a cocinar pronto y se ha ido especializando en pastas. Entonces, yo te hablaba, por ejemplo, de la feria de mi hijo, lo que hicieron fue pasta. ¿Ya? Ya. Entonces, todo lo que es tallarín, ravioles, lasaña, es como ir a Disney para mis hijos, o sea, es un deleite y es lo que siempre le piden al papá que les cocine, algo que yo realmente no podría hacer, no podría hacer. Y en esto, ¿qué mensaje le darías tú a las familias que te están escuchando en este momento, que te están viendo en este momento, de que a la final ya se sienten frustradas porque se presenta, qué sé yo, una mujer que queda viuda y que estaba acostumbrada era que el proveedor sea 100% el esposo o se queda sin trabajo el esposo y ella a la final ganaba menos que lo que gana el esposo y empieza la frustración y empieza que no voy a poder? ¿Qué mensaje tú le darías? Bueno, primero que hay que respetar los procesos, ¿no? Yo pienso que no podemos tampoco caer en un falso positivismo de todo va a estar bien, ya al día siguiente levántate porque todo va a estar bien. No es así, no es así. O sea, todas las cosas que nos ocurren, tanto a hombres como a mujeres, nos obligan a replantearnos, nos obligan a deconstruir ciertas creencias. Yo te decía el tema de la cultura, todas las anclas con las que venimos. Y yo sí creo que hay que respetar los procesos y vivirlos. ¿Ya? Es verdad, todo lo podemos hacer. O sea, yo te decía en broma, ¿no? Yo no podría hacer una lasaña. Sí la podría hacer. De pronto no me sale tan rica. La podría hacer. Ya es un Un tema librito de... ahí, ahí Exacto, viendo el ya es un paso a tema de paso. gusto, ¿no? Así es. Pero para llegar a ese positivismo, para llegar a esa otra mirada de las situaciones, porque al final las situaciones a veces no cambian muy rápido, te demora. Mira, en nuestro caso, nos hemos mantenido en esta dinámica. Tal vez la situación no cambia, pero sí cambia la mirada con la que tú te dirijas a esa situación. Y para poder cambiar esa mirada hacia esa situación, tienes que respetar tu proceso. Tienes que llorar, llora. Ahora Marian Rojas está introduciendo, no recuerdo exactamente el término, pero es más o menos como el arte de no hacer nada. Hay un momento en que no tienes que hacer nada, porque ese no hacer nada te va a despertar otras cosas, otras situaciones, otros O a pensamientos, recargar. a recargar de una manera que de pronto hasta ese momento no la habías visto. Ujú. Y esa recarga te hace cambiar la mirada. Y cuando ya tú cambias la mirada, por ende, cambia tu actitud ante esa situación que estás viviendo. Y te permite poder replantearte junto con la otra persona cuál va a ser ahora nuestro rol, sin que ese rol te afecte la autoestima o sientas que te estás minimizando ante la otra persona. Por eso vuelvo a las palabras de la psicoterapeuta, la importancia de elegir bien, porque no es solamente un proceso personal, es un proceso que también lo va a tener tu pareja, que lo van a tener tus hijos en caso de la viudez, por ejemplo, que tú decías, y que todos tenemos que estar en sintonía
con esa nueva situación, con esas nuevas miradas y con esos nuevos roles. Perfecto, estuvimos conversando con la doctora Silvia Aguirre sobre aquellos estándares que la sociedad quiere imponer a la familia y ha compartido su historia. Realmente te felicito, he visto de cerca a tu familia, hay muchísimo amor, se nota, se percibe, se siente y muchísimas gracias por habernos compartido tu historia aquí en Sin Peros ni Rodeos. Muchísimas gracias y cuando gusten, pues aquí estaré. Perfecto, que conste, esta es tu casa. Vamos a una pausa y ya regresamos. Aquí no hay máscara, solo la realidad. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente sin complicación. Sin peros ni rodeos, lo que sientes, lo que